Hola mis amigos de todo el Perú, bienvenidos a su programa Hablemos de Seguridad. Hoy día pues tenemos un excelente programa, como todos los días estaremos sacando pues analizando todo el tema sobre la inseguridad ciudadana en el Perú. La verdad que nos preocupa, cada día hay más robos. Lamentablemente esta es nuestra realidad, tenemos que informarles a ustedes que esto es verdad, esto no es percepción de inseguridad ciudadana, esta es una realidad. Y nuestras autoridades, pues como veníamos hablando durante todo el año, ya están pensando pues en irse dónde van a pasar el fin de año, de repente en Punta Sal, otros se van de fuera del país y han dejado pues abandonado prácticamente su comunidad, su distrito. Y también nuestros congresistas pues ya se van de vacaciones. Entonces, mientras tanto el pueblo peruano pues sigue sufriendo pues la inseguridad. Cada día vemos que hay más muertos en las calles, extorsiones a los empresarios, vemos que aumentó el cogoteo también en los distritos de Lima y también aumentó pues los robos, los famosos bujillazos. Y en este mes de fin de año, pues diciembre, pues aumenta la inseguridad ciudadana. Si normalmente en algunos distritos había 27 a 30 robos de domicilios por mes, en este mes de diciembre se duplican. Entonces es muy importante que todos nosotros los ciudadanos pues fomentemos una cultura de seguridad preventiva, que cumplamos con las normas de prevención. Hay que hablar con nuestros hijos temas de seguridad ciudadana, con los empleados, con sus clientes, porque el delincuente está esperando pues que usted le dé la oportunidad, ¿no? Para que pueda cometer sus actos delictivos. Vemos a diario nosotros en las calles cuando vamos caminando pues en los semáforos, vemos automóviles modernos lleno de compras dentro del vehículo, una computadora al lado del copiloto, su cartera al lado del copiloto, vemos señoras, señoritas en el semáforo chateando, hablando por celular con celulares modernos y sin embargo pues ahí lo rompen la luna, los arrebatan. Y también seguimos cometiendo el error de ir pues a hacer compras de un solo día. A veces retiramos grandes sumas de dinero de los cajeros, de los bancos, que ahora que ya todos tienen su gratificación y entonces van a comprar con bastante dinero. Lo recomendable es pues ir a comprar con una tarjeta de crédito y si va a llevar dinero pues lleva diferentes partes de su cuerpo y siempre vaya acompañado de un familiar, una persona mayor. No lleve niños a los centros comerciales, etcétera. Hemos dado las recomendaciones durante todo el año. Hoy día nos encontramos con otro gran invitado, no podría ser más que el general Wilson Barrantes Mendoza. Durante todo el año pues, nos ha acompañado acá en Onda Digital Televisión, en el programa Hablemos de Seguridad, pues con sus recomendaciones y también haciendo un análisis general el tema de la inseguridad ciudadana. Una persona que conoce mucho el tema, tiene cursos internacionales, es un analista político y ahora hoy día nos acompaña pues durante todo el programa haciendo un análisis general de lo que está pasando en la inseguridad ciudadana. Vaya sorpresa que según estadísticas, según en la era Urresti, pues se han duplicado los robos. A pesar que el ministro pues ha tenido la voluntad de liderar, pero a las finales las estadísticas, los resultados dicen otra cosa, ¿no? Que en la era Urresti se han duplicado los robos. General, muy buenas tardes, bienvenido al programa Hablemos de Seguridad. Buenas tardes, ¿cómo estás, Armando? Un saludo siempre afectuoso a todas las televidentes y radioyentes y por tu intermedio siempre contento de compartir esta mesa y de analizar el tema de la inseguridad que está viviendo nuestro país y por supuesto preocupado por ella. Y estamos seguros de que con este tipo de análisis vamos a contribuir a fortalecer ese clima de seguridad que la población necesita. General, durante todo el año nosotros hemos estado hablando de los temas, las estrategias, qué alianzas estratégicas tenemos que buscar para contrarrestar la delincuencia. Sin embargo, nuestras autoridades, al parecer, no les interesa el tema de la seguridad ciudadana. Hoy en día en el Perú, el primer problema es la inseguridad ciudadana. Y al parecer, pues, a nuestros políticos no les interesa. Y este domingo han pasado en diferentes medios de televisión, pues, reportajes que en la era del señor Urresti se han duplicado los robos. Ahí están las estadísticas. ¿Cuál es su opinión, cuál es su punto de vista sobre ese tema? Bueno, eso era lo que se veía venir y es indudable de que esto se vea de esa manera porque nosotros estamos claramente críticos en analizar la gestión y hemos dicho que él tuvo siempre los aspectos positivos. Tuvo la iniciativa de liderar esta organización que es el Ministerio del Interior y además imponer autoridad inicialmente en el sector, cosa que eso se veía venir a menos desde hace un par de años o en las últimas gestiones, sobre todo de la era actual, de la gestión de Humala.
Este ministerio ha estado cubierto por justamente autoridades que pertenecen al movimiento Caviar y no podíamos esperar mucho de ello. Entonces, justamente el cambio, con hacer lo mínimo indispensable, ya estaba dando un mensaje distinto. Entonces, eso fue lo que nosotros saludamos, pero también cuando en este mismo medio analizamos y dijimos que lo que esperamos era justamente ingresar al problema del Ministerio del Interior. El problema del Ministerio del Interior no es solamente salir y estar con las cámaras todo el día, sino diseñar políticas de inseguridad ciudadana, diseñar políticas globales en la lucha contra el crimen organizado. Y eso es lo que no hemos visto. Tanto así que, por ejemplo, cuando se presentó el plan de seguridad ciudadana de 2013 al 2018, hemos visto, por ejemplo, por mencionar un solo aspecto de ese plan, que el 2014, en diciembre, se solucionaba todo el problema logístico del Ministerio del Interior de las comisarías. Y eso pues es una falacia. Una falacia y además un chiste, un cuento chino, y eso en realidad esos planes líricos que se hacen no llevan a ningún lugar. Por eso que nosotros esperamos que las cosas se vayan solucionando de a pocos, o por lo menos se vayan cumpliendo los plazos para ir haciendo las críticas correspondientes. No digamos que, y no nos digan que simplemente veníamos a hacer una crítica producto de determinadas anti-Urresti, anti-Ministerio del Interior, anti-Humal, etcétera, etcétera. Entonces acá esas cosas han sido fundamentales. Y justamente eso se refleja en las encuestas, ¿no? Las encuestas, la gente lo percibe, que el clima de inseguridad ciudadana en Lima ha incrementado. 50% piensa que está igual y 26% piensa que está peor, o viceversa. Pero en todo caso estamos hablando de cerca de 70-80% de personas que indudablemente piensan que el clima de inseguridad ciudadana es fatal en Lima. Y lo es porque en realidad así lo demuestran. O sea, era antes de ingresar a Urresti, era igual, ahora estamos en la misma dimensión y con un mayor incremento de determinadas conductas delictuosas que han incrementado, como bien se ha enunciado al comienzo del programa, la rotura del vidrio, los llamados bujiazos, los robos, los asaltos, es decir, todo este tipo de cosas se ha incrementado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que no hay efectivamente una política que nos asegure a todos los ciudadanos de que no vamos a tener problemas en cuanto al clima de inseguridad ciudadana. Entonces, eso es el primer análisis que tenemos que hacer en este marco de inseguridad ciudadana, y justamente todo lo que ha ocurrido y viene ocurriendo, porque ¿por qué incrementa la inseguridad? Entonces incrementa porque tenemos los problemas de López Meneses, de Belaún del Ocio. Hoy en día la ley esa tramposa para, digamos, esclavizar a los jóvenes hasta los 24 años, esas leyes también generan inseguridad porque no ayudan a fomentar el empleo formal, y por el contrario generan una serie de críticas y además tienen a la informalidad. O sea, esclavizan. Los esclavos del siglo XXI en este mundo y en este país se están dados digamos, promovidos por el propio gobierno y por las propias bancadas. Eso es lo lamentable. Fíjese usted, a tal extremo que las propias bancadas están corriendo a retirar sus firmas, a cambiar, porque en primer lugar no la han analizado bien, y en segundo lugar la crítica es mayoritariamente grande, entonces ya por cuestiones electorales están retirando sus firmas. Pero lo cierto es que esto no ayuda a combatir el crimen de la inseguridad ciudadana, pero general, y eso aumenta. General, sobre ese tema de la ley juvenil, vamos a hablar luego, pero también sobre ese tema ya todos los jóvenes del Perú ya se levantaron y ya tenemos otro problema, y están haciendo marchas en Arequipa, Cusco, Trujillo, jóvenes. Tenemos un problema tan importante como es la inseguridad ciudadana justo en estas fiestas de fin de año, y crean otro problema para confundir a la gente, cortina de humo. ¿Qué se puede pensar? No, yo lo que creo es incapacidad, ¿no? Incapacidad en todos los extremos. No le reconozco un mínimo de capacidad, sobre todo en los aspectos de inteligencia, para analizar este tema. Y justamente la incapacidad elevada a su enésima expresión, que corona la estupidez más grande que está cometiendo este gobierno, y digo así con toda su censura y crítica del caso, es que ha desactivado el arma de inteligencia en el ejército. Entonces la pregunta que nos hacemos todos ustedes que me escuchan y me ven, ¿no están desde hace buen tiempo diciendo que la Fuerza Armada salga a combatir el crimen organizado, que la Fuerza Armada ayude a la policía, que la Fuerza Armada salga? Cosa que yo estaba en contra, pero si todo es el espíritu del gobierno y de mucha gente es que salgan a combatir, como miércoles van a desactivar el arma de inteligencia, que es los ojos y oídos de todas las estructuras del sistema de institución ejército, a efecto de que conozcan, se interrelacionen, tengan mayor contacto con la población, lo desactivan. Eso es la estupidez más grande que acaba de cometer este gobierno.
Fíjese usted, acá no tiene nada que ver con montesinismo, con fujimorismo, o con López Meneses, o con Osvaldo Zapata, el coronel que lo ha pechado al presidente diciéndole que, bueno, una serie de epítetos y conductas deshonrosas y que lo conocen. No es eso. Acá, señores, que quede claro, a partir del año 1990, Francia, que es el primero que arma el famoso libro blanco, una de las cosas es profesionalizar a la Fuerza Armada. Y profesionalizarla significa que todos se especialicen en determinados campos. Entonces, todos los países del mundo se especializan. Tanto así que una de las especializaciones más críticas, más necesarias y urgentes de que se potencien y se profesionalicen es inteligencia. Y el Estado peruano, el 92, también hace que esta se profesionalice. O sea, no es porque Fujimori lo diga, no, porque esto empieza el 90. Se desactiva y el 2008 nuevamente lo vuelven a activar, porque creyeron de que inteligencia era el argumento que tuvo Fujimori para captar todo el control de lo político. Y eso es falso, porque inteligencia no tiene absolutamente en la parte militar nada que ver con las cosas que han ocurrido. Hoy en día, a raíz de estos incidentes bochornosos, que la verdad que parece el lío de calzones, y disculpen ustedes la falta de respeto con que pueda el término dirigirme a ustedes, pero dos personas que se comienzan a decir y a desconocer, parece el lío de viejas chismosas, de calzones viejos. Entonces eso ha dado lugar a pensar de que es la arma de inteligencia. ¿Qué tal tontería? Por favor, entonces aquí ya estamos hartos de este tipo de cosas y pongamos pues fin a todo este lío, y ojalá que el Congreso llame al ministro de Defensa, porque esto no puede suceder. Y inclusive el decreto supremo publicado tiene falacias, porque dice que a nivel Fuerza Armada es una segunda especialidad. Falso. El asesor del actual viceministro de Defensa es un coronel de la Fuerza Aérea de Inteligencia, que ha sido compañero mío en el doctorado. Para decirles un ejemplo, ¿Lo conoces? Es falso de que sea segunda especialidad. Es falso que en el mundo sea segunda especialidad. No, en Chile es segunda especialidad. Y les digo con toda sinceridad, y permíteme, a ver, aquí no me gusta tomar esto, pero yo, una de mis tesis que sostuve, la educación en la Fuerza Armada, en el Ejército, perdón, de oficiales, era la creación del arma de Fuerzas Especiales y del arma de inteligencia, porque tiene la especialización. Con ello estamos haciendo que todos los países de la región se homogeneicen en ese tema. Entonces, ¿cómo vamos a destruir algo porque me miró mal el otro, porque me guiñó mal o porque el otro... No es del partido político, etcétera. No, nada que ver. Entonces, no tiene que ver nada. Oye, Anta Moisés Sumalatazo, anula, desactiva tu resolución suprema que has dado, porque en realidad estás quedando pésimamente mal ante las capacidades del mundo. ¿Cómo nos van a mirar los países de interés como unos países bananeros, con un coeficiente intelectual militar, pero por debajo del normal? ¿Cómo vas a decir que la nueva doctrina? Señor, la doctrina es única, ya está concebida en el mundo. Acá nosotros no somos pues Rusia o Estados Unidos o China para generar doctrina. No somos adaptadores de la doctrina. Pero decir que hay que comprar la doctrina porque esta doctrina parece doctrina de vendedores de armas, señor, está demostrando un nivel de estupidez que no lo podemos permitir. Por eso te llamamos seriamente, ahora que estamos fin de año, anule esa resolución suprema, porque yo sí me indigno, sobre todo que conozco a la institución y la necesidad de la inteligencia. He formado parte del sistema de inteligencia en diversos momentos de mi carrera profesional y es una necesidad indispensable que haya inteligencia profesional, no como segunda especialidad. Tengo toda la capacitación de inteligencia, pero no soy del arma de inteligencia. Pero sí reconozco que es necesario. Entonces, si sería un buen paso, fíjese usted, cadetes que han estado 5 años en la escuela militar formándose como hombre de inteligencia, a partir de hoy hasta el día del 31 de diciembre, tienen que estudiar y volverse magos para aprender a ser infantes, artilleros, y eso no se aprende pues en 5 días, 6 días. Y no podemos lograr una carrera hecha, los jóvenes. Por el capricho de un calzón presidencial, por favor, ya disculpen ustedes, dejemos de cojudeces para estar en este plan. No podemos seguir así, esto es una falta de respeto a todos los peruanos. A todos los peruanos y encima a todos los militares y al mundo entero, para desactivar y decir que eso es... además nos dicen, perdón, algo más grave, dicen que las amenazas del terrorismo y el narcotráfico han desaparecido. Por favor, tenemos al narcotráfico en la puerta de la casa, que somos reconocidos en el mundo como los primeros narcopolíticos, narcoestados, y no vengan a decir que no hay narcotráfico acá. Entonces, no, la Fuerza Armada sí participa, señor, en el narcotráfico, porque tiene gente trabajando en el BRAE, tiene gente en las cuencas cocaleras, está en las fronteras y todo se vincula a esa información, es necesaria tenerla. Entonces, decir que eso no es amenaza, por favor, lean los acuerdos de la Convención de Naciones de Sudamérica sobre inteligencia, 30 países reunidos en México el año 2003. Comisiones de inteligencia, lean los acuerdos últimos del Ministerio de Defensa que reconocen que una de las amenazas transnacionales es justamente
el narcotráfico, y entonces decir ahora que no necesitamos inteligencia, que solamente como una segunda especialidad, por favor, el hombre 2 años y luego se va cambiado. Entonces, y toda esa experiencia acumulada, por eso es necesario que la continuidad de las personas que laboran en el campo de inteligencia en sus 2 niveles, sobre todo oficiales, sea permanente. Mire usted, se ha capacitado gente, se ha mandado a las universidades a tener profesionales en sociología, en antropología, en filosofía, en economía, en derecho, en ciencias políticas. ¿Para qué? Para que esto se desaparezca y la gente, ya estudiaste, ahora regresa a tu arma. A tu arma, no. Eso es lo que pasó también con la policía, pues. Bueno, entonces, eso es lo mismo que pasó el año 88 con la desactivación de la unión de las 3 fuerzas y desactivar la especialización. Hoy se ha puesto un punto final a este tipo de profesionalismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor? No seamos ridículos. Estamos valorando instituciones. General, usted hoy ha venido bien molesto, pero tiene razón, porque usted, general del ejército, conoce pues al presidente Ollanta Humala, o conoce al señor Urresti, entonces usted tiene pues la carta para poder hablar sobre este tema. Usted es una persona que conoce el tema y usted es de la institución, pues, ¿no? Así es, así es. General, pero también regresando al tema, creo que el presidente de la República del Perú ha venido cometiendo errores tras errores, tras errores, tras errores. Tal es así, el 73% de los peruanos le dicen pues que esta gestión del gobierno presidente Ollanta Humala pues es un fracaso, es un caos. Y esa es la realidad. Bueno, es exactamente eso, mire. Y todo esto se ha notado porque primero yo he culpado que esa tontería de venir sosteniendo y no deslindar desde el primer momento de que digamos, el relevo de la esposa en el manejo político del país para el 2016, lamentablemente esa generación de desconfianza ha hecho que los actores macroeconómicos, que en este caso los empresarios, se retraigan de la posibilidad de seguir invirtiendo. Según los expertos en análisis económico, dice que el 85% de los empresarios se han retraído. O sea, la desconfianza es fundamental. Y no es que los actores internacionales, estamos hablando del 15% de los actores internacionales, los actores nacionales son los que se han retraído, porque si no miremos todas las grandes obras en las que están involucrados estos, Orellana, Martín Belaúnde, son españolas, son extranjeras. O sea, los nacionales han estado mirando de perfil que otros se la llevan para hablar en términos concretos. O sea, los trabajos, si mal hechos y han abandonados, son a cargo de estas empresas extranjeras con las comisiones generadas por estos actores. Entonces, algo debe haber en eso que tenemos que investigar totalmente este tema. Por esa razón es que ese nivel de desconfianza ha engendrado un mal manejo económico. Y ha engendrado un alto nivel de corrupción y, por supuesto, lamentablemente, esto tiene su correlato en la inseguridad ciudadana. De ahí, entonces, que lo que estamos hablando tiene que ver con eso, porque si hubiera un mejor crecimiento económico, hubiera unas políticas más sesudas y por un lado mejor pensadas y por otro lado con actores profesionales en todos los campos, mire, cada benedizo que han estado manejando el tema, si analizamos contra drogas, un fulano que era parte de una ONG, el Ministerio del Ambiente, otro fulano que parte de una ONG, 80 millones de dólares en armar unas instalaciones en el Pentagonito, sabe Dios si habrán costado 80 millones de dólares, para mí que deben haber costado la mitad, entonces, y no hemos llegado a ningún acuerdo. ¿Qué peor? O sea, el Perú ha sido el anfitrión, como anfitrión 100, pero como propuesta al mundo sobre el manejo medioambiental, 0, porque ha sido pateado para la próxima que va a ser en Francia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Un desastre. Entonces, todos esos desastres acumulados generan pues y embalsan una protesta indignante. Por eso que el día domingo, una de las cosas que le dije a los jóvenes en algún medio de comunicación, señores, el artículo 46 de la Constitución Política del Estado nos dice que frente a un gobierno usurpador hay que insurgir. No queda otra cosa. Entonces, usurpador no es que un golpe militar, no, señor. El que estando en democracia nos viene con este tema de que sí, que no, que por acá, está usurpando la democracia y hay que demostrarle que nosotros los mandantes, o sea, los ciudadanos del Perú, somos los que mandamos. Y a estos pájaros fruteros que nos están administrando, llamarle la atención y, señor, tiene usted que anular las cosas que ha hecho mal, enmendar este tema y ponerse a derecho, pues. Ahora, obviamente, estos descréditos que se han dado y se lanzan entre uno y otro, no hacen más que simplemente fundar que algo está pasando en la administración del gobierno. Pero eso, general, ya empezó con los jóvenes por esa ley laboral y empezó la marcha en todo el Perú. Ojalá que yo les he dicho que vayan a Palacio y saquen, pues, como lo hicieron los hermanos Gutiérrez, fueron colgados en la Plaza de Armas, porque no queda otra cosa. Estos pájaros fruteros, vuelvo a repetir, que están en la política, aventureros y todo ese grupo caviar que se ha rodeado en este momento el gobierno, son los que lo están llevando al desastre. Llevaron al desastre
¿A quién lo llevaron? A Toledo. Lo llevaron al desastre a Humala. Lo están llevando al desastre a la Villarán. Ya a la Villarán ya la sepultaron. Ya la sepultaron. Entonces, señores, ¿qué hace que no se deshace? Todavía tiene año y medio para ver qué hace, ¿no? Para ver qué arregla algo. Un año tiene para ver qué arregla. Y lo que dice el general es muy cierto. Ahorita vengo de una reunión de Callao y escuché a varias personas mayores de edad, me dicen que este es el peor gobierno de la corrupción de los últimos años. Ha aumentado la corrupción en este gobierno, por todo lado. Entonces, esa es la opinión de los ciudadanos, nosotros claro, que lo comentamos acá en Onda Digital Televisión. Fíjese, el presupuesto general de la República para el 2015 ha subido a 130.000 millones y pico de soles. Ha subido 12% con respecto al de 2014. Ya, eso históricamente es el presupuesto más alto. Y si nosotros vamos remontándonos hasta a través del siglo pasado, o sea, de la época del 80, el 90, vemos que hay más dinero y el Contralor de la República ha dicho que el 50% se va a la corrupción. La señora Najara ha dicho que 10.000 millones de soles se van a la corrupción. Entonces, señores, ¿de qué estamos hablando? Entonces, grave. La corrupción, no sé quién la pueda tocar la plata, no sé, no me interesa ahora en este momento saber quién es, pero si son 10.000 millones, es el gobierno más corrupto. Así es. Y aquí a 5 años, cuando nosotros ya estemos en el nuevo gobierno, ¿qué cosa va a ocurrir? Nos van a decir, este es el gobierno más corrupto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir manteniendo que el anterior es el más corrupto y nos quedamos callados? No, ya debemos que parar esto, porque si no, ¿cuándo vamos a crecer? Nunca. Nunca. Entonces tenemos que parar esta cuestión y acá, fatalmente, vamos a tener que en este gobierno tener que paralizar todo este tema, porque si no, no podemos seguir. Sí, adelante. General, usted está en diferentes medios de comunicación, la verdad que sus críticas, sus opiniones son constructivas. A veces la gente dirá, pues, estos siempre sirven para criticar. No es criticar, esta es la realidad que está pasando en nuestro país. La inseguridad ciudadana, los robos. Por ejemplo, hace pocos días, general, me encontraba en la municipalidad de San Martín de Porres con algunos vecinos también me decían, pues, hoy en día ni en tu propia casa estás seguro. A una familia que hicieron una junta durante todo el año 2014 de 5.000 soles por hermano para en Navidad, pues dársela a un familiar, le roban 120.000 soles en su propio domicilio, en el tercer piso. ¿Cómo han ingresado? Ahí han secuestrado al menor, a todos, le roban. Y me dice, este es el peor año de inseguridad ciudadana en el Perú. Y esto hemos estado hablando contigo durante todo el año, pues la verdad que para mí el ministro Urresti ha estado trabajando solamente con la policía y no ha buscado alianzas estratégicas, ni vigilantes particulares, empresas particulares, mucho menos gobiernos locales. Sobre ese tema vamos a tocar luego de este informe sobre la era del señor Urresti. Saquen sus conclusiones, después vamos a sacar este pequeño informe sobre la era del ministro del Interior, Daniel Urresti. Adelante con la nota, señor director. Sin temor a encender las más encarnecidas pasiones. Seguridad ciudadana, partidos de fútbol. Seguridad ciudadana. Le ha declarado la guerra a la delincuencia y en su camino no ha dudado en enfrentarse contra quien se le ponga enfrente, sin temor a encender las más encarnecidas pasiones, sin miedo a las barras bravas. Nuestro ministro del Interior, Daniel Urresti, salió con el pie en alto en lo que muchos calificaron como un verdadero foul al fútbol nacional. La polémica por el resguardo y autorización para el encuentro Aurich Cristal puso en jaque a los dirigentes del Deporte Rey. Con una sola frase, el ministro paralizó al fútbol nacional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieren ciudad ciudadana o quieren fútbol? Al estilo Poncio Pilatos, que puso frente al pueblo a Barrabás y a Jesús, esta vez el polémico e imperativo ministro Urresti pidió a la población que elija fútbol o seguridad. No había alternativa, la decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Así puso la pelota en la cancha. Al menos mientras yo esté de ministro, se acabó. No más movilizo yo policías para cuidar el interior del estadio o las inmediaciones. La suspensión de la vigilancia policial en los estadios era inminente. Para cumplir su promesa de combatir la delincuencia, según el ministro, era necesario que ya no se destine más policías a los estadios por 2 días a la semana. Esta medida chocó frontalmente a los apasionados del fútbol, pero nada se podía hacer. Hasta en el Congreso alzaron la voz por esta medida. Existe un divorcio entre la seguridad ciudadana y el resguardo a los espectáculos públicos deportivos. La respuesta es un rotundo no. Pero, ¿qué pasó durante estos meses en que el ministro Daniel Urresti dejó de patear los play de honor para dar el pitazo final en el fútbol? En verdad, ¿esto es parte de una estrategia para combatir la delincuencia?
Cuarto Poder decidió hacer un análisis minucioso para saber cómo estamos en el tan criticado mundo de la seguridad ciudadana. A continuación, sorpréndase con las cifras del Aero-Rescue. Pese a que los operativos policiales son continuos, las mafias encuentran la forma para lograr cometer sus fechorías. Según la Unidad Especializada de Robo de Vehículos, DIROVE, el año pasado, y solo en Lima, 6.723 carros fueron robados, mientras que este año desaparecieron 6.642 vehículos. Si la tendencia continúa, en el 2014 habrá más robos de autos que en el 2013. El año pasado se desarticularon 29. Este año vamos ya por las 50 organizaciones delictivas que hemos logrado desbaratar. De igual manera, el año pasado se capturaron a 190 personas que están dedicadas al robo, hurto y receptación de vehículos. Este año hemos llegado a los 266 personas. Cuando se habla de delincuencia en el país, los números solo crecen. Este mapa detalla cómo ha evolucionado el delito de robo en el país, y es una constante desde el 2010. El 2013 no fue la excepción. Toda la costa alcanzó niveles altos y muy altos de delitos registrados por el Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía. Le voy a suplicar que lean mis labios. Nunca he mentido. No soy mentiroso. Juan Guambachano, jefe del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía, lleva la contabilidad de todas las denuncias a nivel nacional por cualquier tipo de delito. Si en temas de seguridad alguien sabe cómo estamos y hemos estado, ese es él. Las cifras estimadas para comparar 2013 versus 2014, en el caso de robo estamos encontrando cerca de 14%. ¿Aumentó? Está aumentando, pero esto es importante entenderlo porque si uno hace del 2000 al 2013, en todos los casos, los delitos de robo ha habido un aumento. En ningún año se muestra algún tipo de crecimiento o disminución. Las estadísticas anuales muestran que el año pasado la Fiscalía recibió 27.687 denuncias solo por delito de robo a nivel nacional, mientras que solo hasta septiembre de este año la cifra ya está desbordada, 31.564 denuncias, y faltan 3 meses por contabilizar. Estos números dejan claro que la inseguridad es real, no una percepción. Sin embargo, hay otro detalle preocupante. Por primera vez, la violencia familiar en el país ha roto todos los récords. Si uno revisa qué delitos se registran más en el ámbito familiar, encontramos que la violencia familiar tiene más denuncias que los propios delitos de robo y hurto. El año pasado, en el Perú, se presentaron 12 denuncias por hora en lo que corresponde a violencia familiar. El 90% de las víctimas fueron mujeres. Este año llegamos a una cifra extrema. Encontramos que en el ámbito de la familia, considerado el más seguro para todos los peruanos, se convierte en el lugar más inseguro para muchas mujeres. Estamos hablando que cada hora el Ministerio Público registra 16 denuncias por violencia familiar. ¿Cada hora? Cada hora. Lo terrible es que esta cifra solo habla por aquellas valerosas mujeres que se atrevieron a denunciar y que representan el 40% de lo que se estima es la cifra general. ¿Qué pasa con aquellas que no denuncian? Estamos más seguros en las calles con delincuentes que en casa. Claro, por eso es la mirada es integral. Y ojo a esto, lo que te comentaba, no todo lo que se denuncia es lo que realmente sucede. En otras palabras, existen muchas mujeres que son víctimas de violencia familiar que por diversas razones no denuncian los hechos. Las preguntas tras la ofensiva del ministro Rescue al fútbol es si la inseguridad se ha desbordado porque los policías están cuidando los estadios. Difícil hipótesis si se considera que no hay fútbol todos los meses ni todos los días de la semana. Se acabó. Al menos mientras yo esté de ministro, se acabó. No más movilizo yo policías para cuidar el interior del estadio o las inmediaciones. ¿Quieren ustedes jugar en Lima? Perfecto.
contraten el franco de los policías, contraten su seguridad interna, háganse responsables. Aunque el congresista Martín Belaúnde, coautor de la ley de barras bravas, recuerda que esa es una responsabilidad de la que la policía no puede quitarse. Pero lo que no puede hacer el ministro es simplemente ignorar la ley esta y la ley orgánica del Ministerio del Interior y cualquier otra ley que sea aplicable, porque eso significa violación y omisión de sus deberes fundamentales y efectivamente podría merecer una renuncia, una censura. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad. La verdad que este es excelente informe que ha pasado pues ahorita, Onda Digital Televisión, sobre el trabajo del ministro Daniel Urresti. General, acá nos dicen pues según las estadísticas que se duplicó un 14% y aumentó el robo de 2013 a 2014. Y acá también nos dicen pues en el 2013 se recibió 27.000 denuncias por robos. Ahora en 2014, 31.000 denuncias por robos, o sea que se ha duplicado. Todo lo que usted venía comentando es cierto. Entonces, sin embargo, creo que el ministro Daniel Urresti está trabajando solo. Hay un divorcio con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con las empresas privadas, por no articularlos, unirlos en este tema. Ahí tiene el resultado, ahí está ese informe. Claro. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lamentablemente el tema de la seguridad no es pues solamente un tema policial, y eso lo hemos sostenido innumerable cantidad de veces. Y peor aún, el tema policial resulta insuficiente para las necesidades de riesgo que tiene el país. Por ejemplo, hemos dicho acá que la fórmula de 254... un policía por cada 254 habitantes es una fórmula pues para un país europeo. Aquí y esa fórmula aquí en el Perú no se cumple, porque estamos viendo que hay distritos aquí en Lima, como San Juan de Miraflores o Villa El Salvador, que son para 3.000 o 4.000 personas un policía. Entonces, ¿qué seguridad vamos a dar? Ninguna. Peor aún, del efectivo total dicho públicamente, el 50% solamente trabaja. O sea, estamos hablando de un efectivo de 50.000 policías realmente que está en el día, de los cuales hay un número enorme, casi en casi la mitad. Casi en tercio que están distribuidos en protección a autoridades, protección y a los servicios públicos esenciales, y a la inseguridad ciudadana solamente el tema del 30%. Entonces, lamentablemente, pues este país está en manos, lamentablemente digo, en manos del crimen organizado, y si no hacen más, es porque en realidad son generosos. La realidad es esa, porque no tenemos un crimen organizado tan avesado como es México o como es Colombia, porque si no ahorita esto sería un desmadre. Fíjese, con todos esos análisis que nos estamos viendo en términos prácticos, no hay fórmula posible que solamente la policía con lo que tiene pueda combatir el crimen organizado. Es imposible. Por ello es que nuestras propuestas en diversos momentos han sido, señor, hagan alianzas con ¿quiénes? Con la seguridad privada, con el serenazgo y más. Hemos propuesto inclusive que estas dos fuerzas sean fuerzas auxiliares en materia de seguridad ciudadana y que tengan pues una ley que les permita a esta gente tener estímulos en cuanto a garantía de servicios sociales, digamos, salud y todas estas cosas básicas, ¿no? Y beneficios sociales. Entonces, si no se le da eso, que es elemental y básico, ¿cómo vamos a querer pues una seguridad? Pareciera que el otro elemento, que es el empresariado, le importa un pepino, porque él cree que este problema de la inseguridad es problema del Estado. No, señor. Todos ustedes, incluyendo los empresarios y nosotros, somos socios. Nosotros estamos pagando por la seguridad, pagamos en serenazgo, pagamos con nuestros tributos. Y usted, empresario, dirá, ah, no, yo pago. No, tú estás pagando tus tributos, pero no estás pagando el concepto de seguridad. Yo, como ciudadano en mi casa, pago el serenazgo. Tú, empresario, ¿qué pagas? ¿Pagas lo mismo que yo? Oye, una empresa, por ejemplo, que produce miles de negocios, de dólares o soles en negocio, está pagando por el área que ocupa simplemente lo mismo que pagaría un ciudadano que tiene un espacio parecido. No pagas más, porque la ley acá no está hecha para pagar así. Por eso que encima de todo lo que hemos analizado, de las consecuencias de dar esta ley de esclavizar al trabajador menor de 24 años, mucho tiene que ver el empresariado, porque él es el generador del problema. Por eso más de una vez yo he mencionado acá, y en otros medios también, de que Sendero debió ajustar cuentas a estos empresarios traidores, a estos políticos vendepatrias, porque así se hubiera limpiado el país de toda esta lacra que es la que nos gobierna, porque ahora la lacra resulta que está acá. Aquí está, en el Congreso, está en el empresariado, está en varios sitios. Entonces,
¿Hay buenos empresarios? Los hay. ¿Hay buenos congresistas? Pues, de repente habrá 2 o 3, pero no habrá más. Y por supuesto, entonces frente a eso, nuevamente llamamos la atención. ¿Por qué está creciendo? Porque no hay alianzas estratégicas con el empresariado responsable de esto, y el Congreso tiene que darle una ley para que de lo que margina un porcentaje como es en Europa, el 40%, inclusive por ley, va al tema de la inseguridad ciudadana. El que quiere hacer una protesta, por ejemplo, en la calle, paga por el efectivo que le garantiza la seguridad. En este caso de los sindicatos quieren hacer una marcha, señor, usted quiere hacer un sindicato, necesita un batallón tanto por tanto, y esa es la seguridad que usted paga para ir a protestar. Acá sucede eso, nada, acá todo el mundo sale, como bien se ha dicho, los clubes privados también, por otro lado, los clubes, me refiero a los de deporte, también nunca pagan nada. Y entonces eso que no pagan, que hemos visto que empieza por club privado, señor, es por el empresariado, que el que gana más. Este empresariado en el Perú que margina ingente cantidad de dinero al margen del impuesto general a la renta y del impuesto a la venta que pueda tener, tiene que marginar por el aspecto de seguridad. Es fundamental, señor, si no el Estado solo no va a poder, digamos, ajustarse los cinturones porque le falta dinero. Entonces aquí, señor, el empresariado tiene que ponerse la mano en el pecho, no en el pecho, en el bolsillo, y la ley debe obligarlo, ¿ya? Y por otro lado, tenemos también que ya acepten esa alianza estratégica con la empresa privada, con el Serenazgo y con las empresas de seguridad privada, para que coparticipen como fuerzas auxiliares de la policía, ya que no dicen, no, la Constitución no lo permite, muy bien, entonces como fuerzas auxiliares, y empiecen a trabajar en forma armónica, con los gobiernos locales, gobiernos regionales. Como bien alguien ha dicho, el Serenazgo tiene que ser único. No sé si da una ley para que todos estén ajustados y cada uno de acuerdo a sus fondos pague lo que deba pagar, pero tiene que haber una sola dirección. Aquí en Lima tenemos 40 y tantos serenazgos, todos aislados. No están integrados porque cada cual vota al delincuente de un distrito al otro, lo vota, los lanza, pero así es. Tiene que haber unidad en todo este tema, porque si no, no se va a corregir nada. Y entonces la seguridad privada también, pero ya la seguridad privada ha dado pasos muy firmes. ¿Por qué? Porque tienen una asociación en la cual están todos los empresarios de la seguridad privada, trabajan y coordinan, sobre todo los que tienen seguridad para el tema de instalaciones. Entonces, ¿por qué no hacemos de una vez este tipo de medidas, ya que estamos en Navidad? Ojalá que den algo, pues, ojalá que el Ejecutivo por lo menos presente una iniciativa y que nos escuchen los asesores de Urresti o el señor Roy Gay, que salga de una vez a trabajar, pues en lugar de ir a hacer lobbies con el ministro de Justicia, etcétera, y todo este embrollo que se ha generado. Bueno, pues hoy en día hagan algo en provecho de la seguridad, porque esto te ata que revienta. Entonces, clarísimo, alianza estratégica con el empresariado, con los gobiernos locales, regionales, con el Serenazgo y con la empresa de seguridad privada. Eso es fundamental. Si no haces eso, muy bien, Daniel Urresti, no vas a conseguir nada, y todo lo que por ahí tu, apoyo, entre comillas, popular en base a tu conducta un poco chistosa que tienes, bueno, se te va a caer porque en realidad la gente te va a rechazar. Hasta un momento el chiste es aceptado. Si no, vas a terminar como el payaso número 1, Donaire, ¿no? Así es, pero también ahora vemos general que efectivamente este es lo más pronto, esto no necesita mucha inversión, los serenos ya tienen y los alcaldes tienen sus serenos, las empresas vigiladas tienen su personal, simplemente invertir en la capacitación, que no es mucho, por ejemplo, un sereno capacitarlo 6 meses, que tenga una carrera técnica, porque no sea cualquier sereno, que sea un profesional con una carrera técnica, un ente auxiliar de la policía capacitado, si la policía pues ha estudiado 9 meses, 7 meses, aquellos tiempos. Y más aún, que muchos de estos serenos son policías. Son policías, son más militares. Aún, que son militares y que ya tienen formación y que son quizás mucho más preparados que los jóvenes policías que están saliendo. Entonces, tienen una fuerza con mayor posibilidad de enfrentar a la comunidad, al delincuente común, al delito que está sucediendo en su comunidad. Pero además, como vuelvo a repetir, todos los serenazgos tienen que integrarse. Nadie les va a quitar, pero tiene que haber, no sé si la ley así lo establezca o por lo menos modifiquen la ley, para que la ley que nuevamente se proponga es que todo el serenazgo esté bajo un solo control. Así es. Porque no puede haber distintos jefes de seguridad
que continúe jefe de seguridad, pero subordinados a la política de la seguridad de un solo lado, porque la verdad que con tanto serenado, miren lo que estamos mirando, uno le pagan, al otro no le pagan, a este le dan pavo, al otro le dan pollo, al otro no le dan nada, una patada lo botan, al otro no... Es una desgracia, entonces eso no puede seguir pasando. Y eso en el distrito colindantes, efectivamente, en el límite del delincuente lo votan, si no robes acá, roba al frente. Claro, y eso lo hemos visto cuando se hacía, digamos, el combate a la homosexualidad en la avenida Arequipa, votaban a los travestis o homosexuales, lo votaban de un lado, prostitutos a otro lado, que estaba para San Isidro, de San Isidro lo corrían a San Luis, Miraflores, etc. Miraflores, se peleaban, o sea, se peleaban los maricones y terminaban en los puentes, asaltando, generando delito. Entonces, eso no puede pasar ya hemos avanzado mucho, hemos aprendido demasiado, para no darnos cuenta que esto es elemental. Aquí no necesitamos tener 40 años de policía, no, esto el ciudadano común lo percibe. Así entonces es. ya tenemos que hacer. Entonces, mire, más de uno hemos hablado sobre este tema y aquí muy claramente se ha discutido este aspecto, pero lamentablemente no hay voluntad para hacerlo y pareciera que el fútbol, ¿no? Da, entre comillas, hablar de fútbol cree que da más rédito, y ese es un rédito efímero, porque solamente dura un día, 2 días. Sales en todas las portadas. Ya se fue Burga. ¿Y qué cosa cree? ¿Que es porque sale por Ollanta o por Urresti? Mentira. Burga se está yendo a un mejor destino, a Paraguay, a formar parte de una comisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Y usted cree que ganando allá más, sin problema, va a quedarse acá? Ni loco. Entonces está yendo para allá y aquí nadie lo ha votado. A él le ha dado la gana de irse. Así que eso que creen que son los dueños de la película, falso. El señor se está yendo a mejor destino. Y aquí se acaba toda esa palomía y tontería que fue por mí, fue por yo. El crédito se lo quieren atribuir todos. Y la verdad que ni saliendo Burga, tampoco vamos a tener solución al problema del fútbol, o al por lo menos a la seguridad en el fútbol, ¿no? Bueno, general, vamos a continuar nosotros analizando sobre este tema que es muy importante. Vamos a ver si esto continúa así, si no de una vez por todas el gobierno, el señor Urresti, no busca las alianzas estratégicas. ¿Qué nos espera pues el 2015? ¿Cómo vamos a terminar el 2015? De repente pues ya vamos a empezar el sicariato modelo mexicano, que van a matar pues a todo el mundo. Entonces, con estos temas, analizando más, regresamos luego de este pequeño corte comercial en su programa Hablemos de Seguridad. Nos encontramos pues con el analista político, el general Wilson Barrantes Mendoza. Un pequeño corte comercial y retornamos con su programa Hablemos de Seguridad.